Saludos hermanos, celebramos hoy el miércoles de la 27ª, 27 semana del tiempo ordinario. Continuamos escuchando carta de San Pablo a los Gálatas. Ya saltamos hoy al capítulo segundo, que dice así: Hermanos, transcurridos 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por una revelación y les expuse el evangelio que predico entre los gentiles, aunque en privado los más cualificados, no fuera que caminara o hubiera caminado en vano. Todo lo contrario, vieron que se me ha encomendado anunciar el evangelio a los incircuncisos, lo mismo que a Pedro a los circuncisos. Pues el mismo que capacita a Pedro para su misión entre los judíos, me capacita a mí para la mía entre los gentiles. Además, reconociendo la gracia que me ha sido otorgada, Santiago, Cefas y Juan, considerados como columnas, nos dieron la mano en señal de comunión a Bernabé y a mí, de modo que nosotros nos dirigiéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual he procurado cumplir. Ahora bien, cuando llegó Cefas a Antioquía, tuve que encararme con él, porque era reprensible. En efecto, antes de que llegaran algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles, pero cuando llegaron aquellos se fue retirando y apartando por miedo a los de la circuncisión. Los demás judíos comenzaron a simular con él, hasta el punto de que incluso Bernabé se vio arrastrado a su simulación. Pero cuando vi que no se comportaban correctamente según la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿cómo fuérzalos a los gentiles a judaizar? Bueno, está aquí la palabra de Dios que no es fácil predicar sobre esta palabra hoy. Eh, bueno, el contexto es que la iglesia que nace después de la predicación de Jesús, pues es una iglesia formada por judíos circuncidados que han escuchado la ley de Moisés, viven la palabra de Dios, y gentiles que no han escuchado la palabra de Dios, y entonces no tienen ningún tipo de tradición judía como la circuncisión, restricciones en alimentos concretos, ¿no? Entonces, en esta circunstancia en la que se empieza a dar una comunión entre gentiles, paganos y judíos circuncisos, formándose una única iglesia, eh, es muy bonito ver cómo, oye, el Espíritu sugiere a Pedro que predique a los judíos y el mismo Espíritu, sugiere a Pablo que predique a los gentiles, y el mismo Espíritu capacita a uno y a otro. Y es muy bonito ver pues cómo Pablo va a Jerusalén a encontrarse con los apóstoles a los que Jesús había elegido, ¿no? Que son considerados columnas, cómo se produce este momento de comunión, ¿no? Es precioso. Vivir en comunión, estrechar lazos de comunión, no implica que cuando uno se equivoca no haya que corregirle. Todo lo contrario, porque la corrección es una obra de misericordia, ¿verdad? Y si uno se equivoca, se le corrige. Y entonces, fijaros, lo que nosotros hemos escuchado hoy en la lectura, lo que San Pablo hace es corregir a Pedro. No se aparta de Pedro. No le condena. No, le corrige. Porque Pedro, que es humano, se puede equivocar. Porque es humano. Y entonces Pablo le corrige, pero es que además, delante de todos. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles, no como fuerza los... No, esta corrección. Entonces, ¿qué puede significar para nosotros, 2024 años después, que Pablo corrigiese públicamente al primer papa de la historia? Yo no digo que el papa se equivoque todos los días, pero hombre, si un día se equivoca, habrá que corregirle.
¿no? Y esto no es faltar a la comunión de la Iglesia, sino todo lo contrario. En virtud de la comunión de la Iglesia habrá que corregir al que se equivoca. ¿Mm? Lo digo porque a veces tenemos o podemos tener una idea de, no, es que si se corrige al Papa, es que le estás criticando, es que te estás apartando de la Iglesia, es que no estás en comunión con Pedro, pero estamos tontos. No se trata ni de criticar, ni de apartarse, ni de... No, se trata de que cuando hay algo que corregir, porque es serio, se corrige y no pasa nada. Lo importante es entender eh, por, por qué es fundamental que aprendamos en lo que es esencial, a corregirnos. Porque de lo que se trata es de vivir la verdad del Evangelio. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.